Buenos días, jóvenes señoritas. Van a disculpar, el problema fue que no había internet. Acaban de dar internet. Ni siquiera había WhatsApp porque les mandé mensaje y bueno, ya debí llegar en este momento. Sí, ya llegó, pero no estaba llegando. Si se fijan la hora, les envié mucho más antes que en este momento, informándoles de que no hay internet, pero tampoco había WhatsApp. Claro, estás relacionado el WhatsApp con el internet. Cuando cortan la matriz, no hay nada. Bueno, juventud, muchas gracias por esperarme. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué querías decir, Andrea? Doctor, muy buenos días. Sí, Buenos días. quería Adelante. decirle de una noticia que he escuchado en la tele, obviamente, de Unitel, que se dice que a partir ya van a empezar a vacunar desde los 7 años, creo, si no me equivoco, hasta los 17 años. Ya empezaron así, ya En habilitaron Bolivia, ¿no esa ve? norma. Sí, aquí en Bolivia ya lo habilitaron para que Sí, se puedan vacunar contra el COVID. sí, qué bien. Todos estamos siendo vacunados y el objetivo es alcanzar el 70% de la población que esté vacunada para poder tener la inmunidad colectiva. Antes no había vacunas, antes no, bueno, siempre hubo pandemias, siempre desde que la historia se escribe, nos cuenta de las pandemias de antes, ¿no? Y no había este desarrollo científico de antes. Creo que esta es la primera pandemia que se está combatiendo con vacunas, porque antes no había vacunas, ¿no? Entonces, pero fíjense qué maravilloso es el cuerpo humano, que sin necesidad de vacunas, claro, después de millones de muertos, ha adquirido inmunidad, ¿no? Los que han sobrevivido son los que han adquirido esa inmunidad. Desde siempre, ¿no? Vacunas siempre, sí, pandemias siempre hubo, pero vacunas creo que es la primera pandemia que está siendo combatida con vacunas. Y si vemos las estadísticas, es una pena, ¿no? Pero han muerto más de 5 millones de personas en el mundo a causa del COVID. Y bueno, ya hemos perdido la cuenta con el número de contagios, todo eso. Entonces, eso es bueno que vacunen a los niños, porque también ellos son portadores del virus, aunque parece que no les hace mucho daño, a algunos sí les hace daño, pero ellos son portadores del virus y transmiten ese, ¿no? En una entrevista que le hicieron a un niño en Estados Unidos, que por qué se estaba vacunando, él decía, porque no quiero contagiar a mis papás, ¿no? Y así, que es una buena noticia, Andrea, la que nos has dado. Y muy bien, Nada. estamos viviendo la política, a veces la política, un paro cívico, ¿no? Un paro cívico nacional. Eh, eh, esperemos que se solucione este problema, porque no traen nada bueno los paros. Eh, y ayer fue el día del Gran Potosí, ¿no? Potosí en todo el mundo tenía fama, por eso, y como, ¿dónde estás yendo? A hacer la América. ¿Qué era hacer la América? Ir a Potosí, llegar a Potosí, y bueno, tenían la seguridad de volverse millonarios. Claro, la explotación de la plata con los yanaconas, con los mitayos, ¿no? Esa es la historia de Potosí, pero que se conmemoró o se conmemora el 10 de noviembre de 1810, ¿no? El levantamiento de los patriotas potosinos en contra de la corona española, ¿no? 1810 es clave en la historia
universal y en la historia de Latinoamérica y más concretamente de Bolivia, ¿no? Porque en ese año se han producido muchos levantamientos, ¿no? Desde el 25 de mayo de 1910, pasando por la famosa revolución de la Junta Tuitiva de, de, de La Paz, ¿no? Cochabamba. Entonces, el año 1810 es muy importante, pero es el año en donde el capitalismo estaba expandiéndose, ¿no? El capitalismo ya había nacido y se estaba expandiendo. Claro, ya había un capitalismo clásico. En 1810 ya vivíamos un capitalismo clásico. Vamos a dar examen la próxima semana. La próxima semana vamos a dar examen del cuarto parcial. Creo que todavía no es claustro universitario. La verdad es que no sé, pero el día lunes se cierran las inscripciones para los candidatos, ¿no? Es un claustro relámpago que están haciendo, ¿no? Y bueno, pero yo me voy a quedar, yo estoy en Yayagua en este momento, por eso estoy sufriendo con internet. Estoy en Yayagua y me voy a quedar hasta el claustro universitario, en donde se van a elegir a nuevas autoridades superiores, rector y directores generales. ¿Va? Y bueno, ¿cómo estará el ambiente en bioquímica? ¿No? En odontología está el ambiente ya, se vive el ambiente de claustro universitario. Cuando se mueven los estudiantes, dan vida, ¿no? Docentes, bueno, ya somos funcionarios, más estamos de miedo, cuidado con mi trabajito, ¿no? En cambio, el docente se mueve sin miedo, el estudiante se mueve sin miedo, más por ideas que por trabajito. Muy bien, juventud, yo nomás hablo, entonces entramos a la materia. Me preguntan, por favor, todo lo que tengan que preguntarme. No me van a preguntar por celular. Ya estoy paseando con los amigos, de pronto un celular. Licenciado, quiero saber cuándo va a ser el examen, cómo va a ser el examen. Entonces, ya estoy volando en ese rato. ¿Ya? Entonces, aquí pregúnteme todo lo referente al examen de teoría, al examen de investigación, al examen de extensión. Entonces entramos al tema muy interesante. Es nuestra última clase. A ver, primero quiero mostrarles esto que se los he preparado. El Producto Interno Bruto de Bolivia en un año, sí, todo lo que produce Bolivia en un año es de 40.000 millones de dólares, ¿no? 40.000 millones de dólares. Una sola empresa en este periodo del capitalismo en la globalización, una sola empresa tiene pues mucho más que ese Producto Interno Bruto, ¿no? Una sola empresa tiene 1.764.960 millones de capital, ¿no? Entonces, eso yo quería que vean, ¿no? Que comparen, ¿no? Cómo los países se han quedado rezagados y cómo estas grandes transnacionales del capitalismo en el periodo de la globalización prácticamente son unos monstruos que manejan capital, pero imagínense, ¿cuántas veces más que lo que produce Bolivia? Muchísimas veces más, pues, ¿no? Entonces, esa es la empresa más grande en este momento, esos son datos actualizados, es la empresa Aramco de Arabia Saudita, que produce energía. Y otra, segunda empresa así de gigante, es la empresa, bueno, Apple, según la Real Academia Española. Se debe leer el inglés como se escribe, dice, ¿no?
Apple, porque se leería Apple. Inc. de Estados Unidos tiene un capital, ¿no?, de 1.429.810 de dólares. Y si esto lo voy a subir. Se van a fijar ustedes, la mayoría de estas empresas gigantes o son de hardware, o son de software, o son de energía, pero hay un dominio de la tecnología de software, ¿no? Por ejemplo, todos los días estamos con el Internet, ¿no? Eso es software. Somos consumidores de software, ¿no? Y claro, con nuestro hardware, nuestro celular o nuestra computadora. Entonces, una segunda gran empresa gigantesca que tiene un capital mucho más grande que lo que tiene Bolivia es Microsoft, ¿no?, de Estados Unidos, que tiene un capital de 1.409.780 millones. ¿Por qué? Ustedes tienen licenciado, ahí dice 1.764, ¿no? Con toda razón me pueden preguntar. Pero eso está puesto en... Aquí están las 100 empresas más grandes, pero está puesto, miren, en miles de millones de dólares. En miles de millones de dólares. O sea que 112,4 quiere decir 112.440 millones. ¿No? 112.440 millones de dólares. Es la empresa más pequeñita en este capitalismo globalizado es casi 3 veces más que todo lo que produce Bolivia. Un país de 11 millones de habitantes produce mucho menos que la empresa más pequeñita de este. O sea que estamos viviendo un periodo de las grandes transnacionales, multinacionales. Esa es la época de la globalización, ¿no? Entonces, bueno, con calma van a ver aquí, hay muchas empresas, pero hay un dominio de empresas productoras de software, ¿no? Como Google, por ejemplo, como Facebook. Aquí están esas empresas. Muy bien, entonces como una introducción para que vean dónde estamos, cómo estamos, ¿no? El mundo, cómo está ese mundo globalizado. Bueno, a ver, entonces terminaré con el tema. La globalización, ya he explicado, ¿no? La globalización, en este periodo, el mundo entero puede caber aquí en un tablet o en un celular o en una computadora, ¿no? Entonces me dirán, pero eso es una ilusión, licenciado. ¿Cómo vamos a estar en España? A ver, yo quisiera estar en España. Le aplico una aplicación que me conduce a España y cualquier rincón del mundo, ¿no? Siempre y cuando tenga la aplicación correspondiente, ¿no? Y puedo pasear tranquilamente. Ayer presentaron un programa muy bonito, una aplicación en la televisión de la Asociación de Defensores de los Niños con Cáncer, ¿no? Si ustedes miren, poniendo un bolivianito, ustedes pueden tener acceso a esta aplicación, ¿no? Y pueden pasear, ¿no? Santa Cruz sin problema, ¿no? Pueden conocer Santa Cruz, las bondades de esta ciudad, pueden conocer, ¿no? Y bueno, esa aplicación hicieron los defensores de los niños con cáncer para recaudar fondos, ¿no? Pero miren, pues, aprieto el botón, me voy a Santa Cruz, ¿no?
Pero la realidad virtual, ¿no? Yo puedo intercomunicarme con cualquier parte del mundo a cualquier hora, ¿no? Por ejemplo, cuando ya no tengo yo que hacer muchas cosas, aprieto el botón y mi hobby, juego ajedrez con quien me están esperando 3.000 ajedrecistas de Argentina, de Chile, de Arabia Saudita, de China, ¿no? Con estos jugadores de Asia, en las noches, en la madrugada se juega. Entonces, ya he explicado esto, todo está explicado, ¿no? El capital en la globalización, ¿no? El capital comercial, productivo, financiero. He explicado cómo se define a la globalización. Les he ilustrado con esta foto cómo es la globalización, ¿no? Un niño está haciendo un balón, pero no es un balón cualquiera, es un balón de la empresa Nike, otra multinacional que tiene miles de millones de dólares. ¿Cuántito le va a pagar a este niño? ¿Y en cuántazo va a vender este balón? ¿No? Ese es para la globalización no hay fronteras, ¿no? Este niño me lo va a hacer, ya le contrata y listo, ¿no? Y se lo lleva a su sede en las empresas multinacionales, ¿no? Es decir, no hay fronteras para este periodo de la globalización. Eso también hemos estudiado las características de la globalización, sobre las causas de la globalización. Creo que aquí nos hemos quedado, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la globalización? ¿No? Los cambios geopolíticos a nivel internacional en el siglo XX, ¿no? Ha habido cambios geopolíticos. Si ustedes estudiaran en la universidad, en la Escuela Militar de Ingeniería, si estudiaran ahí entra el general, que es el rector, y ustedes van a pasar geopolítica, este es el horario de geopolítica. Y los sábados van a hacer, bueno, su actividad de campo, ¿no? Ahí nadie discute geopolítica. ¿Y cuáles son los cambios geopolíticos en el siglo XX? ¿No? A ver, les voy a preguntar eso, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios geopolíticos a nivel internacional en el siglo XX? Para que se caigan algunos puntitos. Hubieron cambios profundos, ¿no? El fin de la Guerra Fría, ¿no? Esto era una psicosis muy grande, más bien que terminó la Guerra Fría, ¿no? Porque el mundo vivía una guerra nuclear, va a haber, ¿no? Entonces, cuando uno se iba a comprar un departamento en Europa, quiero comprarme un departamento. Entonces, lo primero que preguntaba era, ¿tienes refugio nuclear? Claro, tienes refugio nuclear. Todos los departamentos hacían con refugios nucleares, ¿no? Porque se vivió en esta Guerra Fría el miedo a una confrontación nuclear, ¿no? Y el capitalismo, claro, se ha expandido en este periodo, se ha súper consolidado. Ya les he mostrado, ¿no? Es como esas empresas tan gigantescas hay en este momento, ¿no? Prácticamente estamos en manos de esas grandes transnacionales. Ahí van a ver, hay transnacionales de productos químicos, ¿no? de medicamentos, grandes transnacionales, cómo negocian con la salud. Y por supuesto, ¿no? Una revolución, las telecomunicaciones, ¿no? Cuando era niño jugaba el Stronger en Ecuador. Escuchar por radio era una verdadera hazaña, ¿no? Pero ahora te sientas frente al televisor, cualquier partido del mundo puedes ver, ¿no? Bueno, y por supuesto se ha vivido un periodo de liberalización de los mercados. Aquí se ha impuesto el neoliberalismo bueno, en todos los países ricos. Estados Unidos y Europa es donde ellos se gobiernan con el neoliberalismo y han liberado, ¿no?
que han liberado para que los capitales puedan estar en donde ven mayor ganancia. Eso voy a explicar con calma después. Bueno, las consecuencias, esto es importante. La globalización, ¿no? Cualquiera pudiera pensar, por fin ya está solucionado el problema. Ya no hay pobres, todo el mundo tiene celular. Un celular cuesta 200 pesitos, ¿no? Todo el mundo ya puede alcanzar, ¿no? Estamos felices, ¿no? Pero eso no es verdad, ¿no? La globalización ha agudizado la diferencia entre grandes países ricos y los países extremadamente pobres, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ser pobres? Hasta cuando, ¿qué es la política? Yo soy ingeniero. Y hasta cuando dejemos de decir eso, recién vamos a empezar a escalar en nuestra economía. Entonces, otro de los problemas que causa la globalización es que hay pérdida de identidades culturales, ¿no ve? Todo está globalizado, todos nos contactamos constantemente con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo juego con argentinos, chilenos, españoles, norteamericanos, bueno, con todo el mundo juego ajedrez. Entonces, ya mi cultura nacional de ajedrez se convierte en cultura internacional, ¿no? Sí, y más aún en culturas, por ejemplo, como la música, ¿no? La música, están bailando saya en Estados Unidos, ¿cómo pues? ¿No? La saya es boliviana, ¿no? Pero la cultura es universal, ¿no? Entonces, bueno, no se puede parar la universalización de la cultura. Bueno, consecuencias de la globalización, se los he copiado de internet, ¿no? Causas positivas, negativas, todo eso. Con calmita van a verlo, todo esto. Pero yo quiero entrar a esto, al capitalismo en la era de la globalización, el desarrollo desigual y formas históricas del capitalismo. Otra vez historia, historia. ¿No? En ciencias sociales, la historia es muy importante, ¿no? Porque si queremos conocer lo que estamos viviendo en este momento, eso tiene determinaciones históricas. Entonces, aquí, sobre la globalización, estudiamos cómo se ha ido generando esa globalización, ¿no? El desarrollo de la globalización. Entonces, se divide al capitalismo en varias formas, ¿no? La primera forma del capitalismo, la forma mercantilista. Desde la colonización hasta 1800, lo que les había dicho, ¿no? En 1810 el capitalismo ya era capitalismo prácticamente con alta tecnología. Cuando se producen los levantamientos de 1810 en lo que iba a ser Bolivia después, ¿no? Ya el capitalismo era fuerte. ¿De dónde? ¿Por qué ha salido ese capitalismo tan fuerte? Por el trabajo de los mitayos en Potosí. Esa fue la acumulación, acuérdense de la acumulación originaria del capital. Entonces, este periodo tiene sus características en donde aquí ya se va diferenciando los centros y las periferias, ¿no? Centros que están en el Atlántico, España, todos los países del Atlántico, y la periferia, América, ¿no? El periodo mercantilista, ¿no? Recuerden, el periodo colonial. Tenemos aquí la globalización. Sí, la globalización no empieza como mucha gente piensa, de hace unos 20 años, ¿no? La globalización en realidad empieza a globalizarse el mundo desde el periodo, desde el que el capitalismo es capitalismo, desde este periodo mercantilista, ¿no? ¿Por qué? Claro, miren ustedes, desde
venían los colonizadores de Europa, colonizaron América y toda la riqueza rumbo a Europa, ¿no? Y se decía que la plata de Potosí circulaba en China también, ¿no? Entonces se expandía la, la plata de Potosí, el fruto del trabajo de los mitayos, se iba haciendo global, ¿no? O sea que la globalización no es como nos pintan, desde así nomás, ¿no? El mundo se ha ido globalizando paso a paso. Es el periodo denominado modelo clásico. Nosotros le hemos denominado esto el periodo del imperialismo, ¿no? Entonces, en este periodo ya se repite, lo esencial es la polarización. Puede haber una pregunta de examen. Explique usted la polarización. ¿Qué es la polarización? Que es un fenómeno del capitalismo, pero en la época de la globalización se nota mucho más todavía la polarización. ¿Y qué es la polarización? ¿No? Van apareciendo los polos, ¿no? Así como hay polo norte, polo sur, aquí hay polo de países inmensamente ricos y polo de países, ¿no?, dramáticamente pobres. Yo no soy pobre, yo tengo mi comida, eso pensamos, ¿no ve? Nuestro almuercito es de pobres, ¿no? Aunque tengamos nuestra carnecita, igual de pobres, ¿no? Bueno. Entonces, en este periodo del modelo clásico es desde 1800 hasta la Primera Guerra Mundial, el capitalismo clásico que se va desarrollando. Hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tercer periodo, el periodo de la posguerra, 45-99, el mundo ya más globalizado, ¿no? Ya, incluso ha hecho guerras mundiales, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un mundo globalizado en donde el fenómeno de la polarización prácticamente se va distanciando más. Por un lado el polo de los países ricos y el polo de los países pobres. Así funciona el capitalismo, ¿no? No, yo voy a tener mi negocio, voy a tener mi farmacia, voy a tener mi platito. Claro, tenía un amigo que era profesional, trabajaba, y me decía, mi esposa tiene su farmacia. Y cuando llevo el sueldo me dice, Estita, ¿para qué has traído? Ella, debe ser una exageración, ella gana en un día lo que yo gano en un mes, decía. Claro, es bueno, ¿no? Pero ni eso, si, tener platita en un país pobre, yo creo que es seguir siendo pobre. Entonces, periodo de la posguerra, así se va formando el capitalismo globalizado, así se va volviendo más global el capitalismo en estos periodos. Empieza con la época mercantil, con la época clásica del capitalismo y con el periodo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por supuesto, en la época actual, desde ese periodo hasta ahora, ¿no? Y el fenómeno principal, la polarización, se ha ido más agudo, ¿no? Vean, hay empresas súper con un capital muchísimo más que lo que producen 11 millones de personas, ¿no? Ese es el periodo de la globalización donde se va agudizando el fenómeno de la polarización. Bueno, aquí es esto ya más complejo, ¿no? Más complejo. Dice, ¿cuál es lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo es? Somos un mundo feliz, como todo el mundo nos dice. Estamos felices con nuestro... Eso nos autoengañamos. Todo el día con nuestros... ¿no? Es como autoengañarse, ¿no? En el caso, si tengo mis megas, veo yo partidos de cualquier deporte que yo quisiera ver, ¿no? Me distraigo, veo jugando ajedrez, por ejemplo, al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Entonces, pero eso es autoengañarse.
tener acceso a estas comodidades teniendo, teniendo hermanos, ¿no?, que no pueden tener esas comodidades, ¿no? Entonces, ¿qué clase de felicidad vamos a tener, ¿no? Es como dicen los sociólogos, nuestro yo individual puede estar feliz, pero nuestro yo colectivo no puede estar feliz hasta que todo el mundo alcance lo necesario para vivir. Pero eso es una ilusión en el capitalismo, más aún en el capitalismo globalizado, ¿no? Entonces se vive conflictos mucho más profundos, ¿no?, en este periodo de la globalización. Dice, van a leer con calmita, ¿no? Hay nuevas formas de organización político-social, ¿no?, que van más allá del Estado-nación, ¿no? Claro, como el mundo se está globalizando, el Estado-nación se va quedando pequeño, ¿no? Entonces, dos preguntas ya les voy a dar, vayan craneando. La primera pregunta era, ¿cuáles son los cambios geopolíticos, ¿no?, en el mundo? Y la segunda pregunta es ahora, ¿no?, ¿qué es eso de Estado-nación, ¿no? ¿Por qué está quedándose corto el Estado-nación, ¿no? Claro, vivimos en un desorden, dice, ¿no? Porque, claro, las nuevas formas de organización social y política que van más allá del Estado-nación, el capitalismo no ha sabido atender esa tendencia, ¿no? De ahora la economía supera a las naciones, ¿no?, a los estados nacionales, ¿no? Es decir, ese requerimiento es ya prácticamente tener otro tipo de organización social. Esto es ya más complejo, esto es ya para los estudiantes de bioquímica que van a estudiar, van a entender bien. Entonces, ahí ya la polarización se ha agrandado más todavía, que el capitalismo globalizado ha sido incapaz de solucionar estos problemas de agudización de la polarización, ¿no? Y eso que han aparecido países industrializados ahora que compiten a los países ricos, ¿no? Por ejemplo, Argentina. Argentina produce carne argentina, llega a Europa mucho más barato y la calidad de la carne argentina es mucho mejor, ¿no? ¿Cómo se explican los científicos de por qué la carne argentina es mucho más rica? Es la carne más rica del mundo, ¿no?, por las pampas argentinas, ¿no? Ahí el ganado se desarrolla feliz, ¿no?, en las pampas argentinas. Entonces, compite ya a los países europeos, ¿no? Las frutas de Colombia, ¿no? Entonces, estos países, América Latina se ha industrializado también y es un problema para esos países competir con ellos, ¿no? Y bueno, y entramos, ¿no?, a explicar por qué estos países inmensamente ricos, ¿no?, reproducen su riqueza en el periodo de la globalización y por qué los países quieren alcanzarles, pero no pueden alcanzar los países de la periferia, ¿no? Se produce su condición de país periférico. Entonces se explica aquí la primera causa. No, aquí estoy un poquito. Anoche estaba preparando eso para ustedes. Y bueno, aquí está. La primera causa es el monopolio tecnológico, ¿no? Estos países tienen monopolio en la tecnología, cosa que nosotros ni soñar, ¿no? Porque para desarrollar la tecnología se necesita tener un estado muy rico, ¿no? Y además, dice,
invertir en gastos militares, como hacen los Estados Unidos, los países europeos, ¿no? Esa inversión en gasto militar hace desarrollar la tecnología, ¿no? Entonces tienen ellos monopolio tecnológico, ¿no? Por eso pueden controlar el mercado mundial. Y además del monopolio tecnológico, estos países tienen el control de los mercados financieros mundiales. Ya les he explicado, ¿no? Cuando ustedes trabajen, les van a descontar. Y buen descuento. Creo que es casi 15% del sueldo, ¿no? Directamente va a las AFPs, ¿no? Digamos, ya, bueno, estoy ahorrando para mi vejez, está bien, ¿no? Pero lo que está mal es la renta de vejez, ¿no? Si uno ganaba un profesional gana normalmente 20.000 bolivianos, un buen profesional, ¿no? El mal profesional con 5.000 ya pues está ahogándose. Pero un buen profesional 20.000, vamos y nada. De ahí un porcentaje para las AFPs. Pero esas AFPs, ¿dónde? ¿No? Ese ahorro que tenemos, ¿a dónde va? Eso va al Banco de Santander. Y el Banco de Santander es una gran multinacional, ¿no? Así que vean ustedes cómo controla el ahorro nacional desde centros industrializados, ¿no? Este caso concreto que les digo, ¿no? Sobre las AFPs. Hay un proyecto del MAS de nacionalizar las AFPs, ¿no? Eso significaría que el ahorro que nosotros tenemos se nacionalice, ¿no? Ya sea que circule en Bolivia. Pero con el control de los mercados financieros mundiales, el ahorro se va para esos países, ¿no? Porque tienen control de los mercados financieros mundiales, los países que son inmensamente ricos, ¿no? El control tecnológico aquí, el monopolio tecnológico. Entonces, nos habla de 5 monopolios, ya hemos visto, ¿no? Tecnológico, el control de los mercados financieros, controlar un mercado quiere decir monopolio. Y acceso monopolista a los recursos naturales, ¿no? ¿Quiénes se benefician con esos recursos naturales de los países periféricos, ¿no? Estas grandes multinacionales, ¿no? Parecía, no, esto es para nosotros consumimos. Claro, también consumimos, pero la producción en masa se exporta, ¿no? Y la exportación efectivamente es para desarrollar la industria de los países donde llega la exportación. Eso pasa con todos los recursos naturales que se explota en el mundo, con los minerales, por ejemplo. Entonces, tienen acceso monopolista a los recursos naturales, ¿no? Hace una semana vendieron la empresa, la empresa minera San Cristóbal, ¿no? ¿Quién vendió? Sumitomo. ¿Y qué es Sumitomo? Otra gran transnacional, ¿no? ¿A quién vendió? A empresarios bolivianos, ¿no? Eso ya es interesante porque imagínense, empresarios bolivianos han podido reunir 700 millones de dólares, ¿no? Pero eso es, de todas maneras es una noticia interesante para el país, ¿no? Porque ellos prometieron invertir las ganancias en Bolivia, ¿no? En cambio, ¿qué hacía esta multinacional? Sus ganancias a su sede. Entonces, ¿y de dónde salen las ganancias? ¿No? Eso tienen que saber ustedes. Las ganancias no son más plusvalía, no son más que plusvalía, trabajo no remunerado. Eso salía al exterior con Sumitomo. Entonces, los últimos monopolios, el monopolio de los medios de comunicación. Estuve pensando en ustedes. No, eso se los he preparado para ustedes, ¿no? El monopolio de los medios de comunicación. Felices todos. Ya uno va caminando por la calle con prisa
y de pronto ¡pum!, se choca con un joven, que estaba manejando su celular. ¿Y de dónde viene todo ese Internet, todo ese Google, todo ese Facebook? ¿De dónde? De estos países, ¿no? Tienen monopolio de los medios de comunicación, ¿no? Y claro, ya se contó, ¿no? Con este monopolio de los medios de comunicación ya hemos perdido la libertad, ¿no? Podemos decir, yo soy libre, hago lo que quiero, ¿no? Sin embargo, estos nos permiten hacer lo que queremos hasta donde nos permiten, ¿no? Estamos con todos estamos en la memoria de estas grandes transnacionales de la comunicación, ¿no? Ya se contó, ¿no? Hice un grupo. Edgar, puedes invitar a estos tus amigos. Y decir que mis amigos que me había olvidado ya, me recuerdan, ¿no? Eso fue Facebook. Entonces, tiene un monopolio de los medios de comunicación. Nosotros somos países periféricos que consumimos nomás estos medios de comunicación. Esa es la globalización, ¿no? También tienen un monopolio en armas de destrucción masiva, ¿no? Esos han pensado que nunca van a dejar de ser ricos, ¿no? Porque controlan estos 5 monopolios, ¿no? Hay pocos países que tienen control, que tienen armas nucleares en el mundo. Lo van a ver con calma. Claro, uno asienta su poderío en su poder militar. Entonces, el periodo de la globalización, ¿no? Dice aquí, ¿no? Con esos 5 monopolios que hemos citado, ¿no? Monopolio tecnológico, monopolio de los medios de comunicación, monopolio de los mercados financieros, ¿no? Monopolio del control de armas de destrucción masiva, ¿no? Estos monopolios crean una nueva jerarquía en la globalización. Esta jerarquía, los países inmensamente ricos, más ricos todavía, ¿no? Esto está comprobado, que en esta pandemia, ¿no? Todo el mundo se ha vuelto pobre, ¿no? Todo el mundo, menos las multinacionales, que han incrementado su riqueza en 25%. Sobre todo las multinacionales que producen medicamentos para la salud, ¿no? ¿Quiénes han hecho las vacunas? Las multinacionales, ¿no? Entonces, pero dice, el autor que estamos estudiando, dice, pero hay proyectos alternativos a esta globalización, ¿no? Podemos tener un proyecto alternativo, pero dice, compatible con una perspectiva socialista, ¿no? Solo así, este proceso de polarización en la globalización, ¿no? Ese proceso de incremento de la diferencia entre países inmensamente ricos y países dramáticamente pobres, ¿no? Sí, siempre y cuando tengamos una perspectiva socialista, vamos a ir cambiando el mundo, ¿no? Y propone sus tareas, ¿no? Claro, vamos a organizar el desarme mundial, ¿no? Vamos a tener acceso también a recursos del planeta para todos de manera igualitaria, ¿no? Relaciones económicas abiertas y flexibles entre las principales regiones del mundo. No estas relaciones económicas monopolizadas, no a la fuerza, si quieres nomás. Y la correcta gestión dialéctica entre lo mundial y lo nacional.
¿no? Entonces, dos preguntas. ¿Cuáles son los cambios geopolíticos que ha vivido el siglo XX el mundo? Dos es, la segunda pregunta era, ¿qué es un Estado-nación? Tanto que habla de Estado-nación, ¿qué es un Estado-nación? Esta es la bibliografía. Toda esta parte segunda que hemos estudiado está extraído del texto de Samir Amin. Samir Amin, El capitalismo en la era de la globalización. Entonces, a ver, gánense puntitos. ¿Qué hora es? Rápido pasa el tiempo. Con ustedes pasa rápido el tiempo. Me gusta pasar clases con ustedes, pero rápido se va el tiempo. ¿Cuáles son los cambios geopolíticos que han pasado en el mundo en el siglo XX? Saben, ¿no? Si al que estudia en la Escuela Militar de Ingeniería, 5 años de geopolítica. Geopolítica 1, geopolítica 2. Ahí no puedo decir, geopolítica, ¿para qué? Yo venía a estudiar química, yo venía a estudiar matemáticas. Bueno, joven, chao. Usted en la UNSA va a estudiar así nomás. Hay 11 universidades en Bolivia en donde no dan geopolítica, no dan formación política, no dan... en la católica dan introducción a la vida cristiana. Teología dan en la católica. ¿No? Son universidades que tienen espíritu, alma, objetivos. ¿No? Las otras universidades también tienen objetivos, pero su objetivo es más la tecnocracia. Muy bien, entonces, juventud, ¿cuáles son los cambios, esos cambios geopolíticos? Bien facilito. Ahorita están ya metidos en su cuarto parcial, ¿no? Les meten mucho esa idea a los jóvenes, ¿no? Los mismos docentes, que están estudiando política, ¿qué es eso? No sirve. Lo que sirve es lo que, ¿no? Es las combinaciones químicas, ¿no? Les mete, yo, me consta, ¿no? Pero cuando han entrado a la universidad, han prometido, ¿no? Se hace una entrevista a los docentes. Usted tiene perspectivas de políticas de defensa de la nación boliviana. Entonces, bien. Pero entran ya, ¿para qué están estudiando política? ¿Qué es eso? No sirve. Sin embargo, los que mandan en el mundo son los políticos. ¿Cuáles son esos cambios geopolíticos? Facilito. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial ha cambiado la distribución del territorio de los países. Eso se llama cambio geopolítico, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, más todavía, ¿no? Otra cosa más. Hablando de geopolítica, ¿no? Para Chile, el territorio vital chileno es el territorio boliviano, según la geopolítica chilena. Muy bien, juventud. Alejandra, adelante. ¿Querías hablar, Alejandra? Yo me he alegrado, hay un estudiante que va a intervenir. Cuando los estudiantes no intervienen, la clase es bien triste. Es como si tuviera una comida sin sal. Bien, entonces, ya les he dicho, ¿no? Los cambios. ¿Y qué es el Estado-Nación? La teoría política, ¿no? La teoría política dice, el Estado, el poder del Estado, bueno, el Estado es resultado del desarrollo de la nación. Esa es la teoría clásica, ¿no? ¿De dónde viene el Estado? La nación se ha organizado y ha formado un Estado, ¿no? Sí. ¿De dónde viene el Estado boliviano? La teoría dice, es que la nación boliviana ha creado el Estado boliviano, ¿no? Sí, la nación es
mucho más profundo que el Estado, ¿no? La nación. Pero resulta que Bolivia, ¿no? No tiene una sola nación. Bolivia es una nación de naciones, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? La nación quechua, la nación aymara, la nación guaraní, la nación chiquitana, ¿no? Y, y esto ya van a ver en tercer año, van a ver ya, ¿no? Cómo esas naciones no han participado en el Estado Nacional boliviano, ¿no? Si el Estado boliviano era un Estado sin nación. Esas cosas son bien importantes, porque si van a ser profesionales químicos políticos, con eso van a dominar. Entonces, ese es, ¿no? Estado-nación es cuando la nación crea su Estado, ¿no? Para desarrollarse con más facilidad, porque tiene un instrumento, que es el Estado, que le ayuda a la nación a desarrollarse. Pero que en Bolivia ha sido la cosa muy diferente, ¿no? Las naciones prácticamente han sido marginadas cuando se creó el Estado Nacional, el Estado boliviano, ¿no? Eso van a ver ustedes cómo se produce esa ruptura entre nación y Estado. Pero eso no ocurre en Europa, ¿no? En Europa las naciones europeas han formado su Estado. En Estados Unidos, ¿no? La nación estadounidense ha creado su Estado. El Estado, ¿no? Ahí hay una correspondencia entre nación y Estado, ¿no? ¿Y qué dice en este periodo de la globalización? Claro, todo está globalizado. Yo tengo computadora china, celular chino, todo chino, ¿no? Eh, Prácticamente el ingreso de estas mercancías se hace incontrolable, ¿no? La producción en el capitalismo globalizado requiere mercados globalizados, mundiales, ¿no? Entonces, este proceso de globalización va reduciendo el poder de los estados nacionales, ¿no? El poder, en Europa es bien clarito, ¿no? El Estado francés, el Estado español, el Estado alemán, ¿no? Ya prácticamente, así como estados, están dejando de ser Estado-nación, se están convirtiendo o se quieren convertir en un solo Estado, el Estado europeo. Para eso ya han formado muchas instituciones europeas, ¿no? Como el Parlamento Europeo, por ejemplo. Por ejemplo, la moneda común, el euro, ¿no? Entonces, hay ido superando esa contradicción. En cambio, en los países que no han podido superar esa contradicción, hay un conflicto entre producción globalizada de las mercancías, ¿no? Distribución globalizada del mercado internacional, ¿no? Y el poder de los estados nacionales, que se va reduciendo cada vez más ante este empuje del mercado mundial. Eso quiere decir, Estado nacional pierde poder ante el poder del mercado globalizado mundial. Muy bien, ¿están preparados? Una cosita, juventud, ¿qué hemos estudiado en este curso? ¿No? No hemos estudiado el capitalismo boliviano, ni el capitalismo norteamericano, ni el capitalismo argentino. Hemos estudiado el capitalismo en abstracto, ¿no? Desde el estudio de la mercancía, ¿no? Pasando por el estudio de la plusvalía, llegando al estudio de la reproducción del capital, ¿no? A la ley general de acumulación capitalista y estos últimos temas para el cuarto parcial, ¿no? ¿Cuáles son esos últimos temas para el cuarto parcial? Tenemos el tema de la acumulación originaria del capital, ¿no? ¿Cómo se origina el capital? La acumulación originaria del capital. Tenemos el tema de las crisis económicas, ¿no? Tenemos el tema de el imperialismo, fase superior del capitalismo, y este tema de la globalización. 4 temitas que espero que
más que todo, aprovechen el conocimiento que les ofrece la universidad a sus estudiantes, el conocimiento de las ciencias políticas. Entonces, juventud, el día, no me pregunta nada, yo tengo que pensar con ustedes. ¿Qué vamos a presentar en extensión? ¿De qué va a ser el examen? ¿No? Como estamos estudiando el tema de la globalización, del imperialismo, de los mercados capitalistas, voy a subir un video sobre el mercado mundial, ¿ya? ¿Cómo funciona el mercado mundial? De eso, muy ameno, pero hay que no es como me dicen, licenciado, yo he visto el video y no he entendido nada. Claro, pues si ves un hito, no vas a entender nada, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Ahora me dicen, mis megas, licenciado, mis megas, mi platita. ¿No? Pero bájense, ustedes son tecnológicos, hijos de la tecnología, bájense y van a ver sin problema cuando si bájense mega, ¿no? Entonces, voy a subir para el examen, que va a ser dentro de 2 semanas todavía el examen de extensión, el video. La semana que viene de teoría. De teoría ya hemos dicho, ¿no? Los 4 temas que he explicado, que acabo de explicar. Investigación. ¿Qué van a hacer en investigación? Lo mismo del segundo parcial, pero no el mismo tema. ¿Ya? Cuidado que digan, no, yo me voy a fijar, tengo en la memoria, ¿no? Tienen que cambiar de título. ¿Ya? Otro título, ¿no? Otro problema de investigación, otros objetivos. ¿Ya? Pero ahora le van a añadir la hipótesis. Ustedes tienen metodología de la investigación en segundo año. Ese requisito para aprobar investigación en economía política es prácticamente algo que ustedes pueden superar sin problema, ¿no? Entonces, Lisa, una consulta. Lisbeth. La parte de extensión, el video que va a subir sobre el mercado mundial, lo vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Perdón, por favor, ¿puedes repetir? La parte de extensión, dice, el video que dijo que iba a subir, ¿no es? Sobre el mundial, ¿lo vamos a realizar un resumen? ¿Qué lo van a hacer? Resumen, o lo vamos a mirar nomás. No. Me dicen los estudiantes, licenciado, un trabajito, pues, un trabajito, ¿no? Entonces no sé solo lo cómo vamos a será en observar nomás, ¿no, Lisa? No, van a estudiar. ¿Ya? Van a estudiar ese video. Ese es el trabajito, estudiar, no es resumen. Van a estudiar y les voy a preguntar en el examen de extensión preguntas, recuerden, como hemos hecho en los anteriores parciales, ¿no? Preguntas sobre el video que vean. Por eso les digo que bájense el video y vean, no una vez, porque es difícil de entender, ¿no? El video. Ahí nos explica cómo los países ricos son bien ricos y los países pobres bien pobres. ¿Cuál es el mecanismo del mercado mundial? ¿No? Ahí van a ver. Entonces, no resumen, sino examen del video van a dar. Gracias por tu pregunta, Lisette. Bien, no hay más preguntas. No voy a llamar lista, tengo captura de pantalla. Y bueno, no hay problemas, ¿no? Por ejemplo, los problemas que suelen haber es de que me dicen, no, en esta ventanita estamos 3. En esta otra ventanita, 5. El día de lunes, 5 estudiantes en una ventanita. Cuando ya, está bien que se reúnan los estudiantes, está muy bien, pero me tienen que avisar, ¿ya? Si no, todos estos en la captura de pantalla, cuando hago la lista, veo, ¿no? Listo. Y si hay en una ventana 3 estudiantes, 2 estudiantes no constan como asistentes. Pero creo que no hay ese problema ahora, ¿no? Porque ustedes me avisan cuando hay ese problema. Muy bien, juventud, son 10:18. Muchas gracias por esperarme.
Más bien el internet esta vez se cortó bien, no se cortó. Si no hay más preguntas, nos vemos el próximo. En realidad ya nos vamos a ver. Es la última vez que estamos, ¿no? Posiblemente en cuarto año. Entonces, ya nos vemos en el claustro universitario. Chao, hasta luego, juventud. Hasta luego. Ahí está. Hasta luego, Jocelina. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, Alicia. luego, Zaida. Chao, chao.